Las leyendas pueden ser más que simples historias, pueden ser la puerta de entrada a un mundo de terror y oscuridad. Somos Expedientes Kenniker. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Comencemos. Historia del barco fantasma de Mary Celeste. El Mary Celeste, para quien no lo sepa, fue un bergantín construido en la década de 1861. Mucha gente creía que este barco era extremadamente desafortunado porque sus dos primeros capitanes habían perecido ahogados antes y durante el viaje inaugural del barco. Zarpó de la ciudad de Nueva York en 1872, llevando 701 barriles de alcohol a Italia. El capitán Benjamin Briggs estaba al timón, con una tripulación de 7 hombres, su esposa y su hija, que tenía 2 años. El barco fue descubierto a la deriva en el mar y vacío varias horas después. El 5 de diciembre de 1872 vio el suceso. Según los informes, la comida se sirvió y aún estaba caliente, la ropa y las pertenencias estaban donde debían, pero nadie podía comprender o dar una explicación de por qué toda la tripulación había desaparecido. Los que partieron del barco lo hicieron rápidamente, sin dejar tiempo para tomar provisiones, pero llevándose consigo los documentos del barco, el sextante y el cronómetro. Dado que la yola era muy pequeña y se pensaba que había sido utilizada como vía de escape cuando no era descubierta, se supone que huyeron en ella. Dado que volcó como resultado de su hacinamiento, toda la tripulación tuvo un final trágico. El capitán del barco, según el relato oficial, ordenó la evacuación inmediata tras notar una fuga de gas del alcohol que transportaba y temer una explosión o intoxicación. Hay muchos otros además de ese. Como ilustración, se afirma que el barco fue abandonado en un ataque de miedo por la amenaza de naufragar durante una tormenta. Sin embargo, el barco no sufrió daños y los botes salvavidas todavía estaban a bordo. También se rumoreaba que la tripulación de este barco podría haber sido hecha prisionera por una tripulación pirata, un ovni o incluso el Kraken, un monstruo marino gigantesco y voraz. Otra versión, un poco más siniestra, afirma que los marineros mataron al capitán y su familia antes de escapar en otro barco en estado de embriaguez, con el mismo alcohol que transportaban. También se afirma que la comida pudo haber estado contaminada, lo que provocó alucinaciones y trastornos mentales que llevaron a todos a tirarse por la borda. Otros afirman que uno de los tripulantes del barco intercambió su alma por la capacidad de escapar de la prisión. Cuando Satanás apareció para cobrar la deuda, dejó esa alma pensando en la barca, y ante los extraños ruidos que se escuchaban cada noche, los tripulantes, aterrorizados, abandonaron la nave. Después de los eventos misteriosos, el barco cambió de manos varias veces y finalmente se vendió por mucho menos de lo que valía porque nadie quería comprar un barco que se rumoreaba que estaba embrujado. Cuando Parker finalmente lo consiguió, decidió destruirlo en un esfuerzo por defraudar a la compañía de seguros. Uno de los cómplices de Parker se suicidó poco después de su muerte y otro falleció en un centro de salud mental. El fantasma del Castillo de San Servando. El Castillo de San Servando es un edificio de Toledo que ha tenido varios ocupantes a lo largo de su historia, desde que se construyó por primera vez. La leyenda que os vamos a contar tiene su origen en la época árabe, cuando estaba protegida por los caballeros templarios. Todo ocurrió durante una noche lluviosa, ventosa y moderadamente fría. Mientras los demás dormían, Don No Alvear y los vigías velaban. El centinela vigilaba desde una pequeña habitación y casi se durmió porque todo lo que tenía que hacer era observar el baile del fuego en su pequeña chimenea. Sin embargo, junto con el silbido del viento, creyó haber escuchado una voz extraña y sorprendente. Después de eso, llamaron a la puerta. Pensé que era una persona necesitada, pero ya era demasiado tarde para confiar en un vagabundo. Mientras Don Niño, inquieto, escuchaba detrás de la puerta, el recién llegado hablaba con los soldados en la entrada y suplicaba refugio. Tenía un acento en su voz. Más tarde, un anciano de cabello gris y una larga barba blanca apareció en la cámara del templario. Sus pies descalzos se arrastraban dolorosamente sobre las losas y sus manos apenas lograban sostener el bastón del peregrino. El anciano dijo: «Por fin, me presento ante ti», mientras Don No se levantaba con miedo. El anciano respondió: «De donde vengo es un misterio, pero allí tengo que regresar nuevamente».
¿A dónde vas?, preguntó el guardián con una voz llena de miedo. Don Nuo estaba demasiado aterrorizado para pensar en ese momento, por lo que no pudo entender las palabras del visitante. Se frotó los ojos con las manos para descartar un sueño, y cuando se dio cuenta de que no era un sueño, volvió a preguntarle al anciano: «Dime quién eres y por qué has venido, por ti. O mejor aún, por tu alma, que brota de nuestro pecho como el humo de la llama. Ahora estás en mis manos y yo soy nuestra muerte». Un escalofrío severo recorrió repentinamente el cuerpo de Don Nuo, obligándolo a gritar pidiendo ayuda con las palabras: «Es inútil, no queda fuerza en tu pecho para el más mínimo aliento. Debes aceptar tu destino», dijo con calma el hombre de la barba blanca. Don Nuo le rogó al hombre que se fuera, diciendo: «Tus oraciones son ineficaces ante los testimonios de quienes te acusan ante Dios». Echar un vistazo. Había rostros abatidos reflejados en las llamas de la chimenea. Cada uno de ellos había sido dañado por los crueles templarios, y Don Nuo los reconoció a todos. Hubo musulmanes a los que crucificó, doncellas a las que arrojó por un precipicio al negarse a satisfacer sus repugnantes deseos, los pacíficos peregrinos que huyeron humeantes mientras les echaban aceite hirviendo desde lo alto de las torres del castillo. Don Nuo revivió cada una de esas escenas mientras se derrumbaba en el suelo y se tapaba los ojos con las manos. Experimentó fuego interno, visión borrosa, latidos cardíacos rápidos y una sensación de zumbido en la cabeza. Uno de los soldados fue a la habitación de Don Nuo con las primeras luces, y para su horror, vio que lo habían descubierto muerto en el suelo, con cabello más blanco de lo normal, y con mucha sangre brotando de su boca, nariz y ojos. Nada más se supo del peregrino. La leyenda del submarino V-65. Una nueva flota de submarinos para Alemania se estaba construyendo en Brujas, Bélgica, en la década de 1916. En uno de ellos, el V-65, un rayo resbaló, aplastó a 2 hombres y uno de ellos murió a consecuencia de ello. Por lo tanto, se convirtió en la víctima inicial de una serie de muertes extrañas que comenzaron a ocurrir en relación con este barco. Luego, la sala de máquinas se llenó de gases, asfixiando a 3 miembros más de la tripulación. En realidad, fueron el comienzo de una fantástica historia de terror, aunque aparentaban ser simples accidentes. El entonces capitán ordenó a un marinero que avanzara para revisar las escotillas, ya que era necesario hacerlo de forma rutinaria mientras el submarino se preparaba para hacer su primera salida al mar. Sin embargo, el marinero saltó por la borda y quedó atrapado en el remolino del submarino, y se determinó que se suicidó. El capitán ordenó la estabilidad del barco antes de que comenzara la inmersión. Sin embargo, los botones se bloquearon y quedaron inoperables. El barco no pudo estabilizarse y cayó en picado al fondo del océano antes de chocar con él. Permaneció allí inmóvil durante unas 12 horas. Empezó a jadear, pero en ese preciso momento, por extraño que parezca, empezó a moverse y salió a la superficie. Fue enviada a los astilleros para una revisión en seco después de estos enigmáticos eventos. Fue considerada apta para el servicio en un corto periodo de tiempo. 8 marineros y el segundo teniente murieron instantáneamente cuando un torpedo explotó durante el reabastecimiento de combustible del submarino. El segundo teniente, que había muerto en la explosión, supuestamente fue visto de pie en la proa con los brazos cruzados mientras la remolcaban al muelle. Un marinero diferente afirmó haber tenido una experiencia similar días después y desertó. A pesar de todo lo que había ocurrido, el V-65 era un buque en condiciones de navegar que estaba destinado a cumplir funciones en el estrecho de Dover. 2 marineros aterrorizados acudieron al oficial al mando para informarle haber visto al segundo teniente, fallecido en una de las noches en la sala de vigilancia. El fantasma se detuvo, giró, y sin decir nada, se limitó a mirarla con los brazos cruzados. Cuando el fantasma regresó 2 días después y esta vez fue presenciado por el comandante, se ordenó una investigación. El submarino fue exorcizado para tranquilizar a la tripulación, pero las apariciones fantasmales persistieron. La base fue objeto de fuertes ataques aéreos cuando regresaron, pero a la tripulación no le importó porque solo querían salir del barco. El capitán murió por metralla cuando descendía por la pasarela. En la misión V-65 que siguió, un segundo miembro de la tripulación se quitó la vida, un artillero se volvió loco y el primer ingeniero casi muere en un accidente.
Se pensó que el submarino estadounidense L-2V-65 había sido abandonado cuando fue descubierto a la deriva frente a las costas de Irlanda el 10 de julio de 1918. Cuando tomaron la decisión de remolcarlo, el capitán miró por el periscopio y notó una extraña figura de pie con los brazos cruzados en la proa del barco que estaba siendo remolcado. El V-65 entonces de repente explotó y se hundió. A bordo iban 34 marineros. Después de la guerra, la investigación continuó, pero ninguna nueva información pudo explicar lo que había ocurrido. Es posible que el V-65 y su tripulación fantasma sigan navegando en alta mar para siempre. Si este vídeo ha sido de tu agrado y aún no estás suscrito, te invito a dar clic en el botón rojo para estar pendiente de un vídeo nuevo. Hasta la próxima.